Bueno, ahora sí. Estamos grabando. Esto ya forma parte de la segunda parte, y no entra en el parcial, por eso digo, va a ser más importante, lo van a ver después, para clase grabada. Pero la idea era que no sea una clase grabada, porque en esta primera parte del tema 5 no hay demasiado desarrollo de modelos, ni algo muy teórico, sino que más que nada vamos a contextualizar un poco el tema, ¿no? Población y fecundidad se llama el tema. Así que, por eso, me parecía mejor que sea una clase presencial, entre comillas, en vivo, digamos, ¿no? El tema 5 compete a lo que es demografía, ¿no? Población y fecundidad, específicamente, y sí la hemos dividido en dos partes. Hoy una primera parte, vamos a tratar de que no sea muy larga, vamos a ver algunos conceptos básicos. Nos queremos centrar en las interconexiones que hay entre población y desarrollo. Habíamos visto población, cómo se incluían en los modelos de crecimiento económico como una variable exógena y como una constante. Así que por eso ahora vamos a escaparnos un poco de lo que es crecimiento económico y apuntar a la interconexión entre desarrollo económico y crecimiento de la población, o crecimiento de la población y desarrollo económico. Y vamos a ver este concepto al final, ¿no?, de la transición demográfica y las explicaciones económicas del descenso de la fecundidad, pero desde el punto de vista macro. Por eso vamos a dejar en la segunda parte, la próxima clase, un modelo ya específico de fecundidad, ¿no? Un modelo económico que ya conocen, el modelo del consumidor aplicado a la fecundidad, a las decisiones de fecundidad, ¿no? Modelo microeconómico del consumidor. Entonces les decía, la interconexión entre desarrollo económico y crecimiento y desarrollo, nos vamos a basar en dos textos que ya conocen, que tiene dos capítulos relacionados con este tema, pero porque él desarrolla un poco, bueno, el texto se llama Crecimiento Económico, entonces él pone el foco un poco en los modelos de crecimiento, ¿no? Que ya lo hemos visto, y como les decía, vamos a tratar de escapar un poco del concepto de crecimiento económico. Y el texto de Brach-Ray, hay un capítulo bastante fácil de leer, para que lo ojeen, sobre todo los conceptos fundamentales del crecimiento de la población, el comportamiento de la fecundidad, ¿no?, las explicaciones, la contextualización, que es lo que vamos a ver un poco ahora, y algunos otros conceptos como macroinercia, microinercia, y como les decía recién, la transición demográfica, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, básicamente eso. Sí, yo tomo bastante de Michael Todaro, que es un texto que está como complemento, ¿no? Complementario. Lo que pasa es que está en inglés, no lo tenemos en español. Pero bueno, sí, es el mejor, es mucho más nuevo, más moderno, más completo. Ese se llama así, desarrollo económico, ¿no? El texto de Deborah Rey es Economía del Desarrollo, ese es el título. Así que está bueno pasar del texto de Weil, Crecimiento Económico, sin prestarle demasiada atención, porque como les digo, se enfoca mucho en los modelos, ¿no? Luego Deborah Rey, y bueno, si quieren complementar, Todaro, en realidad sería bueno que solo veamos Todaro, pero bueno, no lo tenemos en español. Bien. Existe una relación estrecha, ¿no?, entre el nivel de riqueza, el nivel de ingreso per cápita y la tasa de crecimiento de la población, ¿no? No hablamos de magnitudes totales todavía de la población, sino que nosotros vamos a poner el foco en
la tasa de crecimiento, ¿no? Y después sí en cómo, digamos, el desarrollo y la evolución histórica del crecimiento poblacional a nivel global, a nivel de los países, ¿no? Y las causas, y algunos, la interrelación con el desarrollo, ¿no? Aquí yo quería mostrarles, en el eje de abscisa, en el eje horizontal, el nivel de ingreso, ingreso nacional bruto. Por ahí no está el eje, no lo veo el eje, no sé si lo puse en el eje. Y acá tenemos la tasa de crecimiento promedio anual de 2015 a 2020. Y sí hay una relación, ¿no? Que se explica por diversas razones. La valoración de las tasas de crecimiento de la población, digamos, la valoración normativa, ¿no? Ustedes van a leer en los textos que hacen hincapié un poco en el juicio, si es bueno o es malo que la población crezca rápido, ¿no? Hay un montón de cuestiones de diferentes escuelas o escuelas de pensamiento ideológicas. En el texto de Bragg-Ray, él personalmente dice, no vamos a juzgar, a ver, ¿nos interesa la población que existe o la población que va a venir en el futuro, digamos? ¿En qué nos enfocamos? Entonces, bueno, él dice, voy a hacer neutralmente, voy a tener un juicio neutral respecto de la población que va a vivir en el futuro, porque, a ver, una población muy grande, por ejemplo, afecta el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? La utilización de los recursos, y quizá en el futuro, para la población que va a venir en el futuro, sea un problema, entre otras muchas cuestiones, ¿no? David Weil no hace demasiada alusión al tema, pero sí los autores hacen referencia a, hay un montón de cuestiones, es bueno o es malo que la población crezca rápidamente, hay un montón de, hasta diría teorías conspiranoicas, ¿no? Bueno, Michael Todaro hace alusión a las teorías conspiranoicas, ¿no? La mirada neomarxista, ¿no? De por qué a ciertos grupos de países, a ciertas regiones, el mundo avanzado ve como algo peligroso que crezca rápido, como algo peligroso para sí mismo, ¿no? Y cómo hay también un montón de políticas que se llevan a cabo de estos países centrales y también de instituciones internacionales para el control de la natalidad, ¿no? Pero bueno, insisto, yo valoración no voy a hacer, sí vamos a hacer una contextualización histórica, ¿no? Esto es de ahora, y como pueden ver, hay alguna relación, mientras más alto el nivel de riqueza per cápita, el nivel de producto per cápita, la tasa de crecimiento de la población es menor, ¿no? Y yo he señalado aquí, porque hay tasas negativas, que no es tan poco común, ¿no? Y cada vez es menos común en el mundo. Pero bueno, yo lo he señalado, y estos que, digamos, son ricos y crecen a una velocidad muy importante. En los anteriores, por ahí hicieron consultas acerca del tema de migración, ¿no? Por eso yo lo señalé, porque fíjese, Qatar es un país muy rico, con una tasa de crecimiento bastante importante, pero nosotros no vamos a ver el tema de migración. Si nosotros podríamos quitar el efecto de migración en este gráfico, estaría mucho más marcada, ¿no? Como podrán ver acá, marqué específicamente Venezuela y Siria, ¿no? Países con serios problemas, los países con más serios problemas, digamos, desde el punto de vista de expulsión de la población, ¿no? Por crisis, por guerras, bueno, por cuestiones económicas y políticas. Bueno, también, bueno, les quería mostrar acá lo que hice simplemente es ponerles el logaritmo del ingreso nacional bruto per cápita, para que vean que hay una relación estrecha, ¿sí? Nosotros no vamos a explicar demasiado el impacto de la tasa de crecimiento en el ingreso o el ingreso en la tasa de crecimiento, sino
la contextualización y la evolución histórica, ¿no? Y ciertos fenómenos que sí se marcan para todos los países, para toda la humanidad, ¿sí? Con eso vamos a terminar la clase. Como les decía, esta clase lo que pretende es que nosotros analicemos, contextualicemos cómo crece, cómo creció también, ¿no?, en los distintos países la población, y de alguna manera cómo está correlacionado con otros aspectos del desarrollo inherente a cada uno de esos países, ¿no?, y a la población mundial, ¿sí? Porque también hay un comportamiento histórico, característico de toda la población. O sea, nos está pasando cosas, nos han pasado cosas muy impactantes desde el punto de vista de la población en el mundo, ¿no? Y nos van a pasar cosas muy rápido, digamos, ¿no?, en términos históricos. ¿Y qué relación guarda el crecimiento de la población en su conjunto con las decisiones de fecundidad que se toman en cada hogar? La idea es que hoy terminemos como dando pie para que veamos el tema en la clase que viene de las decisiones microeconómicas de las familias respecto a tener un hijo o no tener un hijo, ¿no? Un par de conceptos, indicadores en realidad, que tenemos que tener en cuenta, por ahí ya los conocen más o menos, pero que tenemos que tener en cuenta para hacer un análisis del crecimiento de la población, ¿no? Lo que es la tasa de natalidad, fíjense que la población en N mayúscula es la población en el momento 1, ¿no? La población en el momento 1 va a estar dada por la población que hubo en el periodo anterior, en el momento anterior, más la tasa de natalidad, ¿sí?, los nacidos en el momento, entre el momento 0 y el momento 1, menos los fallecidos, ¿no? Básicamente eso es lo importante aquí. Si nacen más de los que mueren, la población de N sub 1, en el momento 1, va a ser mayor que la del momento 0, ¿sí? Más lo que viene a ser, acá se lo puse, la migración neta, ¿sí?, lo que es inmigrante menos inmigrante. La gente, la población que migró hacia dentro del país, menos los que emigraron, ¿no? Entonces, si pasamos la población en el momento 0 para el otro lado, tenemos que la diferencia, la variación entre el momento 1 y el momento 0 va a estar dada por la diferencia de los que nacieron en el periodo, menos los fallecidos en el periodo. Le digo que B viene de birth, ¿no?, de nacidos, del inglés. Y la migración neta, ¿no? Entonces, ahí tenemos la variación total de la población, igual a los nacidos menos los fallecidos, en un periodo, en un momento determinado, más la migración neta. Si dividimos por n, ambos miembros, ¿qué tenemos del lado izquierdo? La tasa de crecimiento de la población, ¿no? Tenemos la variación dividido la población que había en el momento base, ¿no? Y acá que tenemos B dividido n, los nacidos dividido la población total, es la tasa de natalidad. Y los fallecidos dividido n es la tasa de mortalidad, ¿no? Y como M y N es relativamente pequeña en general, para hacer un análisis general del mundo, en el mundo no, digamos, si hacemos un análisis de la evolución de la población mundial, no hay migración, ¿no? Ni migración ni emigración. Pero en general es muy pequeño y nos vamos a centrar en la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Aún así, en algunos momentos históricos ha sido muy relevante la migración, ¿no?, la migración neta. Y en algunos países lo es, como recién les marqué, Venezuela o Siria, ¿no? Entonces, bueno, lo eliminamos y es lo que conocemos como crecimiento natural o vegetativo de la población. N minúscula, tasa de crecimiento de la población, P minúscula, tasa de natalidad, y D minúscula, tasa de mortalidad. Se conoce como ecuación fundamental del crecimiento poblacional. Bien. La tasa de fecundidad, al hablar de tasa de natalidad, digamos, está fenómeno de una manera muy relevante, ¿no?, lo que es la tasa de fecundidad.
Y tenemos dos indicadores, dos maneras de medirla o de analizarla a la tasa de fecundidad. Por un lado, podemos utilizar una medida longitudinal, es decir, tomar cohortes de edad, ¿no? Cohortes etarios. Acá lo que nos interesa es la mujer, hablamos de fecundidad de la mujer, y la mujer en edad fértil, ¿no? Es decir, de los 15, incluyendo 15, hasta los 49, incluyendo 49, ¿no? O de los 14 a los 50. Esta tasa longitudinal de cortes se conoce como tasa total de fecundidad o tasa global de fecundidad. Y lo que pretende es medir, quizá la han escuchado alguna vez, el número medio de hijos que tendría, fíjense que tendría una mujer si viviese durante toda su vida fértil, es decir, de los 15 hasta los... si atravesase toda su vida fértil, ¿no? Y si experimentara en cada edad las tasas específicas de esa edad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por un lado, toma las tasas de fecundidad en cada cohorte, habidas, o sea, que sucedieron, que suceden, en un momento determinado, y se le imputa esas tasas a las mujeres que se encuentran en esa edad fértil, ¿no? Una chica de 15 años va a tener 30, 40... Bueno, ese periodo, digamos, exponiéndose a las tasas que existen en este momento, ¿no? Esa es la idea. Miren, es muy fácil de interpretar, porque se interpreta como el número medio de hijos que tendría una mujer si experimentara en cada edad esas tasas que existen en un momento determinado. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Si las mujeres de 20 a 39 años tuvieran una media de 0,2 hijos al año, y las mujeres menores de 20 y mayores de 40 no tuvieran hijos, entonces la tasa total de fecundidad sería igual a 4. 4 hijos por mujer, ¿no? Porque tomas 20 años por 0,2 hijos al año. Yo tomé acá digamos, para que lo entiendan mejor cómo obtener estos datos, ¿no? Me bajé una tabla de un informe. Fíjense que tenemos, por un lado, la edad de la mujer. Esto es Chile, ¿no? En 1983. Los cohortes de edad y la población total en cada uno de esos cohortes, ¿no? La población total que había en 1983 de mujeres de entre 15 y 19 años. Y los nacimientos totales que hubieron de mujeres de esa edad, ¿no? En ese momento. Yo le llamé fecundidad acá. No es tasa de fecundidad, porque en realidad lo que hice es dividir, 2 dividido 1 sería el total de nacimientos por el total de la población que había en ese corte, ¿no? Total de nacimientos habidos de mujeres con esa edad, adolescentes, dividido el total de mujeres de esa edad que había, ¿no? En ese momento. Entonces, en realidad no es tasa de fecundidad. Si lo multiplicásemos por 1000, sería tasa de fecundidad, ¿no? De hecho, hay una manera, yo no quise ponerlo de esa manera, pero podríamos multiplicarlo por 1000 ahora y después dividirlo por 1000, pero bueno, me pareció lo más fácil de entender de esta manera. Luego, ojo, multiplicamos por 5, porque acá hay 5 años, y lo que estamos tratando de medir es por año. Tomamos la fecundidad, entre comillas, no tasa, pero bueno, sí, la tasa de fecundidad del cohorte, y se lo imputamos a todas las mujeres entre 15 y 19 años a esa tasa de fecundidad. La de 15 va a tener todavía 4 años más para exponerse a esa tasa, ¿no? Y la de 19, un solo año para exponerse a esa tasa. Pero bueno, lo multiplicamos por 5, y hacemos lo mismo con cada cohorte de edad. Y luego sumamos todo. Este 2,4 significa que en 1983, en Chile, la tasa total de fecundidad era de 2,4 nacidos por mujer, hijos por mujer, ¿no? Dice nacido porque en realidad se toma, acá dice total de nacimiento es nacidos vivos, ¿no? En cualquier indicador de natalidad, de mortalidad infantil, de lo que sea, se toman los nacidos vivos, ¿no? Acá está el impacto, digamos, la realidad. En realidad es una proyección del 2020 al 2025 de la tasa de fecundidad. Cuidado que dice total fertility, acá se genera una confusión, como vamos más tiempo. Bien, mal. En inglés le llaman fertility
a la fecundidad. Así que se generan, y para nosotros fertilidad y fecundidad no es lo mismo, ¿no? Fecundidad es hijos habidos, ¿no? Hijos tenidos, no sé si está bien dicho. Y fertilidad es el potencial de tener hijos. Por eso decimos mujeres en edad fértil. Las mujeres entre 15 y 49 años tienen el potencial de poder tener hijos, ¿no? Entonces son fértiles. Pero fecunda, es una mujer que ha tenido muchos hijos, ¿no? Así que bueno, cuidado con eso. Entonces, bueno, podemos ver más o menos la distribución. Y fíjense que recién dijimos, hay una relación estrecha entre el ingreso per cápita de un país y su tasa de crecimiento de la población, en este caso, bueno, la tasa de fecundidad. Fíjense que lo que vemos acá pintado son los países más pobres, ¿no? Analizamos IDH y todo eso, pero bueno, los países más con menor tasa de fecundidad, los países, bueno, Canadá, España, acá creo, no sé, Polonia no se ve muy bien, bueno, Japón, Corea del Sur, esto acá, no sé, Tailandia o Myanmar, bueno, Tailandia me parece que sí. Pero lo que quiero destacar es esto acá rojo, ¿no? A Níger, lo conocíamos ya, lo habíamos visto como el país más pobre del mundo, con el menor IDH del mundo, y tiene 8 hijos por mujer, ¿no? La tasa total de fecundidad. Y nosotros andamos entre, diría, 2 y 2,2, ¿no? 2,3, por ahí andamos. Bueno. Vamos a ver otra, esta más fácil de entender. Por ahí esta sí alguna vez se han encontrado con este indicador, que es una medida de fecundidad, pero de corte transversal, ¿no? O sea, un corte en un momento determinado en el tiempo, análisis de momento. Se conoce como tasa de fecundidad general, le llamamos TGF. Simplemente toma los nacidos vivos en un momento, en un lugar, nacidos vivos, y dividido la población total, pero la población, de nuevo, de mujeres en edad fértil, ¿no? De 15 a 49 años. Y eso multiplicado por 1000, con un factor de expansión por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, perdón, por cada 1000 habitantes, mujeres femeninas en edad fértil. Bueno, esto ya se lo había señalado, cuidado con confundir fecundidad y fertilidad. ¿Nos sirve para algo más la tasa general de fecundidad? Fíjense que si multiplicamos y dividimos por n, por la población total de ese momento, de ese lugar, tenemos que la tasa global, general de fecundidad, nacidos vivos dividido la población, es la tasa de natalidad. Y la población femenina en edad fértil dividido la población total es la proporción de mujeres en edad fértil. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos acá despejar B, la tasa bruta de natalidad, y nos quedaría que la tasa bruta de natalidad es igual a la tasa general de fecundidad por la población. Acá fíjense que la población de mujeres en edad fértil, estamos poniendo el ojo en cuánto tiene las mujeres en edad fértil. Tiene que ver con la pirámide poblacional, que ahora la vamos a ver un poquito rápido, dependiendo de cuánto tiempo nos queda. Yo quería mostrarles un video para que está muy bueno el video, ¿no? Y es muy impactante de lo cerca que estamos del pico del crecimiento de la población en términos temporales, o sea, generacional, ¿no? Estamos en el medio de cambios abruptos de los comportamientos de las sociedades y de las personas, ¿no? En cuanto a tener hijos. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que es no solo tener hijos, sino también morir, porque es la mortalidad y la natalidad, ¿no? Yo lo voy a cortar, les puse el link para que lo vean entero,
creo que dura 6 minutos el video, yo quiero mostrarles la parte más importante, ¿no? Voy a tomar más o menos desde acá. Les cuento, acá fíjense que tenemos la población, cómo va creciendo. Acá tenemos el tiempo, desde el año, empieza desde que nace la humanidad, digamos, hace 200.000 años, ¿no? Y bueno, pone un poco el foco en la aparición de la agricultura, ¿no? Hace 10, 12.000 años. Y desde el año 1, fíjense cómo se ha ido manteniendo en alrededor de los 200 millones de habitantes la población en el mundo. Los puntitos, cada puntito representa 1 millón de habitantes, ¿no? Vamos a ver que acá lo que te va contando son los sucesos históricos, de cómo impactan en el crecimiento o en la caída de la población. Así que, veamos 1 o 2 minutos. Acá, bueno, el camino de la seda, ¿no? Acá se inventa la pólvora, estamos en el año 900, fíjense cómo la población no crece demasiado, ¿no? Por ahí algunos chinos más, algunos hindúes más, Europa más o menos medioevo no se movía. Acá, bueno, inventan el compás de navegación, aumenta el comercio marítimo en China. Empieza a aumentar, por primera vez crece más rápido, ¿no? Un poco más rápido. El imperio mongol, bueno, los invaden a los chinos y los liquidan, fíjense cómo desaparecen los puntos. Estamos en el año 1300. Ah, bueno, la peste bubónica en Europa. Ahí dice una declinación rara. La mitad de los europeos se mueren en muy poco tiempo. Y llegan los europeos a América. Y empieza a crecer más rápido, ¿no? El comercio transatlántico de esclavos, desaparecen acá unos cuantos millones de africanos. Y Europa, bueno, fíjense que la cuna de la civilización acá, ¿no? India y China. Empieza a subir. Y bueno, ahora es muy impactante. Revolución industrial. Fíjense, los puntitos. Bueno, esto no es nada, esperen. Estamos en el 1900, miren cómo crece la población. Hace 100 años. Las guerras mundiales. Y aún así, explota todo. Bueno, ya, lo que ven ahora es una proyección, ¿no? Véanlo, el video es muy impactante porque es muy cercano a nosotros, ¿no? Estamos hablando de nuestros padres, abuelos, estas generaciones de ahora, ¿no? Bueno, acá hay otro cuadrito que tomé de Todaro, para que vean el incremento anual, cómo se mantuvo desde 10.000 años antes de Cristo hasta 1650, o sea, hasta hace poco, muy poco. Ya había gente en América, ya había gente en lo que hoy es Argentina, ¿no? Y la tasa de crecimiento es casi nada. ¿Y cuánto tiempo tardaba en duplicarse la población? Y bueno, entre 1950 y 1970, el incremento anual estimado de la población mundial del 2% por año. Ese fue el pico. Ahora vamos a poner un poco el ojo ahí que ha pasado, ¿no? Que cada 33 años se duplicaba la población. Y bueno, luego proyectado, yo no veo acá qué dice, pero como que el pico de la población mundial alcanzó, se alcanzó ese pico alrededor de los fines de los 70, más o menos, ¿no? Antes del principio de los 80. Bueno, este también lo he tomado de Todaro, y les he señalado, fíjense, acá tenemos las barritas, son el incremento durante una década sería, ¿no? Creo que durante una década. No, perdón, sí, las barritas son el incremento de cada década. La línea roja, el acumulado, ¿no? La población mundial. Y yo le señalé bueno, Todaro te va explicando acá cómo variaron las tasas, como el cuadrito que les mostré recién, ¿no? De crecimiento.
Y dice, bueno, durante la mayor parte de el crecimiento de la población ha sido casi nulo. Este, se calcula una tasa del 0,002% anual, ¿no? Obviamente con altibajos, ¿no? Una hambruna, una sequía, una catástrofe. Bueno, se comienza a utilizar la agricultura, eso genera un aumento de la población, la tasa de crecimiento de la población aumenta un poco. Hasta 1750, 0,3% de la población, ¿no? De tasa de crecimiento de la población. Luego acá, hasta alrededor de 1950, un 1%, tomando el acumulado, ¿no? Y entre 1950 y fines de los 80, digamos, el pico, ese pico, más o menos por ahí anda, fin de los 70, ¿no? Y luego, fíjense cómo el acumulado se empieza a asentar un poco, estamos en el medio de eso, ¿no? ¿Y por qué las tasas, el incremento poblacional en términos absolutos, comienza a descender, ¿no? Este es el impacto, esto pasa ahora, así es como está distribuida la población en el mundo, ¿no? La mayor parte vive en China y en la India. Acá cada color implica un continente, o sea que fíjense, en Asia está la mayoría, ¿no? Nosotros somos este color lila. Y Argentina, fíjense al lado de Brasil, un poco más chico que Colombia, el cuadradito, ¿no? Cada cuadradito representa el tamaño, la proporción de la población mundial. Pero bueno, lo más grande es China, India, Estados Unidos, Indonesia, que bueno, estos crecen rápido, bueno, Indonesia, Pakistán, Nigeria, futuras potencias en términos poblacionales, ¿no? Bueno, Rusia y Brasil. Y un gráfico también para contextualizarlo, lo bajé de Twitter, eso andaba dando vuelta en Twitter, se lo quería mostrar, que dice, bueno, hay más gente viviendo en este círculo, dentro de este círculo, que fuera de él. O sea, más de la mitad de la población vive todos ahí, cerquita. Como vieron que históricamente sucedió, ¿no? Como el mapa, el video que vimos recién, ¿no? Bueno, un poco de lo que es la estructura poblacional, ¿no? Vamos a diferenciar, esto nos va a dar pie para ver el concepto de transición demográfica, ¿no? Pero bueno, la pirámide poblacional también es un corte transversal, en un momento determinado, cómo se encuentra distribuida la población según su edad, ¿no? Su corte sería su rango etario, porque fíjense que acá tenemos de día 14, de 15 a 19, y varones y mujeres. Entonces, esta primer pirámide es la pirámide de Nigeria en el año 2020. Es el último dato que logré rescatar ahí de la página de Naciones Unidas, ¿no? Fíjense la característica, a ver, no podemos sacar muchas conclusiones no podemos saber qué pasó, cómo se llegó a tener esa estructura poblacional, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, porque no, como les digo, no pueden haber pasado cosas, guerras, hambrunas, migraciones, qué sé yo. Hasta modificaciones culturales o sociales de de la fecundidad. Momentáneos, digamos, ¿no? Durante un lapso aumenta la fecundidad por alguna razón, y luego, bueno, vuelve a su... Bueno, eso no lo vemos acá. Fíjense que lo que sí vemos es que la mayor parte de la población en Níger son niños y jóvenes, ¿no? Hasta los 10, 14 años, fíjense que acá tenemos el 9,7, más el 8, más el 6,6, más el 5,4, bueno, más de la mitad de la población, habíamos dicho, son jóvenes, no sé, menos de 23, 24 años, jóvenes y niños. Entonces, empecemos a pensar, a ver detrás de esto en términos económicos. Si toda la población, la mayor parte de la población son niños, es gente que no está en el mercado laboral, o si está, bueno, el impacto que tiene para el desarrollo humano, ¿no? Imaginémonos el trabajo infantil. Pero bueno,
escuelas, necesitas infraestructura para escuelas, la mayor parte de la población tiene que estar estudiando. Recursos sanitarios, ¿no? En cuanto al control de la mortalidad infantil, de la nutrición. ¿Y qué más podemos ver? Bueno, no hay viejos, hay muy pocos viejos. En términos poblacionales, muy poco. En términos relativos. Me acuerdo el año pasado cuando estábamos en el medio del COVID, decíamos, vieron que es muy baja la mortalidad en estos países por ahora de COVID, bueno, no tenemos información, ¿no? Tampoco hay mucha información. Pero bueno, tampoco vieron que el impacto del COVID es mayormente en la gente mayor, y bueno, pero no hay. Entonces, por eso quizá también la preocupación menor al principio, en países tan jóvenes, ¿no? Con una enfermedad que era dañina con poblaciones más viejas. Bueno, acá tenemos Argentina en el 2020. Esto somos nosotros ahora, ¿no? Fíjense que no hay tantos chicos. Somos más o menos población en edad de trabajar, la mayor parte de la sociedad. Hay muchos más viejos, ¿no? De la tercera edad. Insisto, no, creo que ya no decimos tercera edad, pero bueno. En comparación a un país como Níger. Además, me olvidé decirles esto, la pirámide poblacional a lo largo de la historia de la humanidad, y hasta hace muy poco, digamos hasta hace 200 años, ha sido esta, como la de Nigeria, ¿no? Siempre ha sido así. Luego se empezó a transformar, y pasamos a tener una estructura como esta, como la que tenemos nosotros en Argentina ahora, ¿no? Eso ha llevado una cierta cantidad de décadas en algunos países, en otros nada. En otros ha sido extremadamente rápido. Por eso el impacto en el video, ¿no? De la explosión poblacional. Y luego, en la historia de la humanidad, muchos países han pasado a tener esta estructura poblacional, ¿no? Y la mayor parte de la humanidad podría, quizá en el futuro, pasar a, si ven el video, van a tener más argumentos este, alrededor de esto que les estoy diciendo. Y fíjense acá en lo que pasa. La mayor parte de la... No hay chicos, ¿no? Hay muy pocos chicos, niños. La mayor parte de la gente está en edad de trabajar, pero no solo eso, están más allá de la edad de trabajar. Fíjense, estas barritas que son bastante anchas, es de personas entre 55 y 59 años. De hecho, 60 y 64 años ya estamos pensando en la edad de jubilarse, jubilados, y siguen siendo proporcionalmente importantes dentro de toda la población, ¿no? Y lo que significa tener toda esta población acá, ¿qué va a pasar en el futuro? Esta gente va a envejecer, ¿no? Y estos más jóvenes son pocos, y van a estar acá en el medio, en el futuro cercano. Cuando digo en el medio, me refiero a trabajar en el mercado laboral, y la gente que está en el mercado laboral es la gente que produce, ¿no? Y el alimento, la seguridad social para la tercera edad, ¿no? Las jubilaciones, ¿de dónde salen? Bueno, de la gente que trabaja. Bueno, todas las implicancias que tiene el mirar este corte transversal de la estructura poblacional en un momento determinado, ¿no? Bueno, también le quería mostrar algo que hicieron con el censo 2010, pues yo les dije, bueno, no tocamos el tema migraciones, no está, siendo que para lo que es población es bastante importante, ¿no? Y para lo que es desarrollo humano también. Pero bueno, esto es Argentina en 1914, y lo que está sombreado es la población no nativa. Fíjense cómo migraba hacia la Argentina mucha población masculina, ¿no? Y entre los 15 y los 40 años, mucho. Menos mujeres. ¿Sí? Pero bueno, el peso poblacional de los migrantes en Argentina era tremendo. Y esto es ahora, ¿no? Bueno, en 2010. Esta pirámide se hizo con el censo 2010. Y una cosa más, una proyección de Argentina, del informe de Naciones Unidas, ¿no? de población. Tenemos la pirámide en 1950, en Argentina. Fíjense que había más chicos, hay un montón de nombres,
se van a encontrar con nombres distintos en diversos libros de demografía. Yo me acuerdo de esto cuando lo vi en la universidad, a este tipo de pirámide le llamaban la pirámide, la, la, la urna funeraria. Sé que algunos de los mismos demógrafos se pelean con los nombres que ponen, ¿no? Bueno, le llamaban la urna funeraria porque, bueno, tiene forma de cajón, y porque supuestamente la población está vieja, y eso hace que aumente la mortalidad, y bueno, un montón de cuestiones en términos de la sociedad, ¿no? Por eso digo, no me voy a meter en valoración respecto de si es bueno o es malo que crezca la población, si es bueno o malo que envejezca la población, si es bueno o malo tener muchos hijos o pocos hijos, ¿no? Simplemente hago alusión a descripciones y que hacen los textos, que los mismos, insisto con esto, los mismos textos, Todaro y Rey sobre todo, hacen mucho hincapié en esto, ¿no? Che, bueno, es malo, bueno, para algunas cuestiones podría ser bueno esto, o para otras cuestiones podría ser bueno aquello, ¿no? O justo o injusto también, ¿no? Porque ahora hay políticas que se llevan a cabo en todo el mundo para que no crezcan, y se llevaron a cabo también muchas cuestiones de Estado, ¿no? Hablo de esterilizaciones forzadas, bueno, ni hablar de, bueno, asesinatos más, qué sé yo, ¿no? Raciales, religiosos, ni hablar. Bueno, bueno, me parecía que estaba bueno que lo pongamos en un mapa. Acá tenemos la mediana de la edad, es decir, por ejemplo, Argentina. Esto es de 2000, creo que era 17, 18, no está acá. En Argentina, en ese año, 2017-18, la mitad de la población tenía menos de 31 años. La otra mitad, más de 31 años. Por eso acá le pusieron adolescentes, en verde, en sus 20s, marrón, amarillo-marrón, en sus 30s, marrón un poco más fuerte, y en sus 40s, o sea, la población entre los 40, en sus 40, ¿no? Entonces, bueno, veamos primero los viejitos. Fíjense, Japón acá creo que es 46.1, ¿no veo bien? Eso significa que la mitad de la población de Japón es mayor a 46 años. Piensen que si hace 200 años para atrás, históricamente la expectativa de vida de la población era esa. La expectativa de vida de la humanidad andaba en los 50 años, ¿no? A veces más, a veces menos. Dependíamos del clima, de hambrunas de guerra, qué sé yo. Y de hecho hay países, ¿no? Ahora mismo, bueno, el SIDA, lo que hizo el SIDA hace 20 años en África fue que la expectativa de vida alcance eso, ¿no? Los 50 años. Bueno, la mitad de la gente que vive en Japón tiene más que el techo de expectativa de vida que teníamos históricamente la humanidad, y no hace mucho. Qué sé yo, acá, bueno, tenemos Alemania, que no ve el número, lo pueden googlear a este gráfico, Canadá, España, Italia, lo que es Europa Occidental, más que nada, ¿no? Y nosotros por acá. Y bueno, África vamos a poner el ojo de nuevo acá. Acá está Níger con 15,1, que quizás sea el que menos edad tiene, que significa que la mitad de la población tiene menos de 15 años. Es muy impactante, ¿no? Todo lo que es África subsahariana, ¿no? El África negra, se suele decir, población extremadamente joven. Y el impacto que puede llegar a tener esa estructura poblacional, ahora vamos a poner el ojo en eso, ¿no? Con este concepto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A que haya países con, digamos, entre comillas, viejos, la mayor parte son viejos, el impacto que tiene, ¿no? En términos económicos. Y población con chicos, dice teens, adolescentes, porque bueno, la media de edad es de 15 años, pero son chicos. Todo, eh, todos los países han pasado o están pasando
lo que se conoce como transición demográfica, que es un proceso de transformación de esa pirámide que les mostré recién, ¿no? Esa estructura etaria, eh, ya en ciertas fases, ¿no? Divididas en tres. Primero que nada, históricamente la humanidad atravesó, lo hemos visto, ¿no? En la tasa de crecimiento histórico de la población, en donde las tasas de crecimiento eran estables, ¿sí? Y muy bajas, y en momentos casi nulas, ¿no? En la mayor parte de la historia de la humanidad casi nula. Y luego, bueno, estable, pero muy baja. Eh, Hasta que de pronto algo pasó que hizo que la esperanza de vida al nacer se expandiera, ¿no? Que viviéramos más, eh, que mejorase nuestro nivel de vida eh, con una mejor nutrición. Bueno, todo desembocó en que tengamos más esperanza de vida, ¿no? Por eso se llama transición de la mortalidad. Veníamos de eh, tasas de mortalidad altas, ¿sí? A veces un poco más altas, dependiendo de la circunstancia, de la coyuntura, sobre todo ambiental y climática, y, y, no sé cómo decirle, ¿no? Conflictos humanos, guerra. Eh, bueno, la aparición de la salud pública y al último la medicina. Y le puse al último porque eh, por ahí lo primero que se imaginaron es que la medicina y la ciencia médica fue lo que nos hizo vivir más. Y en realidad, históricamente, el impacto más fuerte ha sido, sobre todo, la infraestructura sanitaria. El hecho de tener alcantarilla, cloaca y agua corriente para tomar, ¿no? Eso ha sido un cambio drástico en la esperanza de vida, ¿no? En la caída de la mortalidad. Históricamente también hubo, por ejemplo, pienso en, y creo que algún texto lo nombra, ¿no? A la ciudad, a Roma, ¿no? El Imperio Romano, la ciudad con agua, con sus canales, con alcantarilla, y con, bueno, eh, a ver, a nivel global no, pero en ciudades así, la, probablemente la mortalidad era mucho menor que vivir en la periferia, ¿no? En el resto del mundo. Pero eh, más cerca en el tiempo, eh, en un grupo, cierto grupo de países, y luego se fue expandiendo al resto del mundo, se dispararon de una manera muy importante la esperanza de vida, ¿no? Y le decía, bueno, la medicina, lo último, ya en el siglo XX más marginalmente. ¿Qué pasó? Habíamos dicho, si nacen más de lo que mueren, la tasa de natalidad crece, ¿no? La población crece más rápido. Entonces, la diferencia entre los nacidos y los fallecidos, y los fallecidos son cada vez menor porque aumentó la esperanza de vida. Entonces, eh, eso hizo que en chiquita la tasa de, parece que tengo conexión inestable. Denme un segundo, quiero corroborar, porque estoy grabando en la nube. Ahí está. Bueno, nos queda un ratito más, así que le metemos. Dijimos, se produjo un fuerte crecimiento de la población, ¿sí? Eh, Luego, estamos en la fase 2, ¿sí? Veníamos de tasas estables y bajas, y de pronto la población crece muy rápido. ¿Por qué? Porque la natalidad sigue siendo la misma, o más o menos la misma, pero la mortalidad cae. Entonces la población crece más rápido. Y de pronto sucede, habíamos dicho, cayó la mortalidad. Bueno, ahora cae la natalidad, ¿sí? Por cuestiones que vamos a poner un poquito
Hola, me quedé sin internet. Hola, profe. Bueno, menos mal que tu record dice, pero dice que está grabando. Bueno, no sé, espero que sí, menos mal que quedó abierta la reunión. Habrá un corte de unos minutos. Espero que no me vuelvan a cortar. Bueno, continuemos así, evitamos algún otro accidente. Ay, no me dejan compartir porque no soy host. Tengo que pedir que denme un segundo, que me devuelvan el host. Anfitrión, un segundo, por favor. Martínez Condori quedó como anfitrión. ¿Cómo sabes? Ahí Ah, está aparece ahí. en participante. No, pero tiene que tener el logo de la facultad. A mí me habían dicho que había el mensaje decía Ana, a eso recién le mandé un mensaje yo, Ana Yurquina, pero me atendió otro chico de sistema. Bueno, ellos están incendiados, ¿no? Espero que me dé bolilla. A ver si viene. Había el mensaje. Ahí, en un ratito. Bueno, cosas que pasan. Ya se va a terminar, ¿no? El año que viene volvemos a la facultad. El próximo final quizás ya sea presencial. Profe, para el ¿Cómo, parcial profe? entonces no vamos a tener que escanear. No, el parcial es en la plataforma Moodle y ustedes resuelven un ejercicio en papel, vamos a estar en Zoom también, ¿no? En vivo. Así que ustedes resuelven el papel y eligen la respuesta correcta, digamos. Esa es la idea. Ah, bien, gracias, profe. Me muero si me vuelve a caer. Hola. Profe dijo que los próximos finales van a ser presenciales. Sí, el próximo final, casi seguro que presencial. ¿Y las notas de este final, cuándo la van a cargar, profe? Hoy, mañana. Quizá mañana. ¿Rendiste? No. Ahora soy anfitrión. Ahora sí. Bueno, voy a continuar porque tengo terror a que se me vuelva a cortar y nos queda un ratito más. Eh, Así que bueno, después nos podemos quedar a charlar con un poco menos de miedo. Habíamos dicho, empezamos con tasas de crecimiento estables y bajas, comienza la transición de la mortalidad, ya lo vamos a poner un poco más el foco en eso. Eso hace que la tasa de crecimiento de la población aumente fuerte. Y de nuevo, otro suceso, la transición de la natalidad, ¿sí? Y empezamos con tasas muy bajas o nulas, se produce toda la transición de la transición demográfica y concluimos con tasas de crecimiento muy bajas o nulas, ¿no? Hasta nulas. El impulso oculto del crecimiento de la población, así le llama Todaro, ¿por qué se produce la transición de la mortalidad y la natalidad continúa siendo alta, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ahí hablamos de macroinercia, que tiene que ver con
la población en general. Lo que le había mostrado, ¿no?, de la estructura demográfica a través de una pirámide poblacional, ¿no? Por ejemplo, con una población muy joven, puede bajar la tasa la tasa de fecundidad, pero las mujeres tienen menos hijos, digamos, hay menos hijos por mujer, pero hay muchas mujeres en edad fértil. Entonces, la población sigue creciendo, entonces puede que llegue a tomar décadas. De hecho, eso ha pasado en ciertos países, ahora lo voy a mostrar. Puede llevar décadas. Entonces, lo que es macroinercia tiene que ver con, digamos, la visión agregada de la población, ¿no?, la estructura poblacional. Pero además existe algo que se conoce como macroinercia, que es lo que vamos a dejar para la clase que viene, ¿no? Se llama... acá entran en juego un montón de cuestiones, ¿no? Normas sociales y otros factores socioeconómicos, y también esto es lo que van a ver la clase que viene más explicado a través de un modelo. Mercados inexistentes. Entonces, por falta de información, la gente no sabemos que ha bajado la natalidad y seguimos teniendo hijos. No sabemos que nuestros hijos van a sobrevivir más. La tasa de mortalidad infantil cae. Entonces, las familias siguen teniendo la misma cantidad de hijos, ¿no? Hay algo muy interesante que cuenta Sen, lo cuento rapidísimo. Da un ejemplo, un estudio de caso que él había hecho en India, de una familia hindú que a principios del siglo XX tenían, no sé, 15 hijos, y se le murieron, no sé, la mitad, ¿sí? La mortalidad era altísima, la mortalidad infantil brutal, ¿no? Pero uno de esos que sobreviven, o sea, 20 años después, ponele, 30 años después, uno de esos hijos que sobrevivió, perdón, y esa familia, el jefe del hogar, trabajaba en el campo, sembraba, y bueno, si no llovía, se morían de hambre, ¿no? Hambruna, no había un Estado con seguridad para este tipo de cuestiones, no había un sistema sanitario distribuido por toda la población, etc. Bueno, uno de estos hijos, ya cuando India ya era un Estado conformándose como un Estado, ¿no?, en la independencia, después de la Segunda Guerra Mundial, se independiza, ya no era más colonia, entonces el Estado empieza a llegar más, a estar más presente, ¿no? Entonces él ya no trabaja en el campo, es policía, trabaja para el Estado. Tiene una jubilación, por lo tanto, el hecho de ver a los hijos como un seguro para la vejez, para que me cuide, primero necesito que me sobreviva, ¿no?, que mi hijo sobreviva, entonces voy a tener hijos hasta que esté seguro de que van a sobrevivir a la infancia. Bueno, ya es un problema que no tiene, y además que tiene un seguro de vejez porque tiene jubilación, ya no está dependiendo del clima o de cuestiones, hambrunas, etcétera, ¿no? Porque también el sistema de salud llega, bueno, no tiene 15 hijos, tiene 7. Como verán, todavía las costumbres, las normas sociales, lo heredado, ¿no?, de las costumbres familiares, bueno, tiene muchos hijos, pero menos, mitad. Una de esas hijas, muy interesante como lo cuenta Sen, una de esas hijas estudia en la universidad. Entonces, retrasa el hecho de tener hijos, ¿no? Y como es un estudio de caso, es con entrevista, entonces la chica decía algo así, yo no me acuerdo bien. Es muy importante para la mujer tener estudios y ser independiente, entonces quiero tener un trabajo seguro, quiero terminar mi carrera, para después pensar en casarme, etcétera, etcétera. Pero como verán, el tema de retrasar el casamiento hace que a lo largo de la edad fértil de la mujer tenga mucho menos hijos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, bueno, ahí termina el ejemplo. Ella todavía no tiene hijos, ¿no? Muy, muy lindo como lo cuenta Sen. ¿Qué les iba a decir? Otra cosa, no sé qué les iba a decir, bueno, ya me acordaré. Bueno, el tema del ingreso, el hecho de ver a los hijos como, bueno, tener bajos ingresos y ver a los hijos como una ayuda, trabajo, ¿no?
si trabajás en el campo, necesitas mano de obra, no digo hasta hijos, pero sí que existe también trabajo infantil en el campo, y existían, y se imaginan. Bueno, presión social también, ¿no? Las costumbres, del entorno. En general, la familia, hay muchos estudios respecto, Todaro hace alusión a algunos, y estudios que se hicieron en grupos sociales distintos, por ejemplo, con religiones distintas, y se llevaban a cabo políticas en diversos grupos, y en algunos grupos tenían un impacto mucho más fuerte que en otros, ¿no? Religiones distintas, y bueno, porque bueno, en general las personas hacemos lo que en nuestro entorno, lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? Bueno, esto es muy importante, tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? El sesgo en contra de uno de los sexos. Históricamente, las familias, por la forma en que estaban constituidas las sociedades, querían que les sobrevivan hijos y que les sobrevivan hijos, no hijas, o no tanto hijas, sino necesitaban un hijo para que se haga cargo, para que herede la institución de la herencia. Todavía, ¿no? En muchas sociedades necesitan un varón, ¿no? El primer varón, el primogénito. Entonces, bueno, la mujer no estudiaba hasta hace no mucho, ¿no? Hasta hace 100 años, si ustedes se fijan en los censos en Argentina, la mayor parte de la población analfabeta, que era mucha, 30-40%, eran mujeres, porque no la mandaban a la escuela, porque la mujer tenía que trabajar en la casa, tener hijos, y bueno, en muchas sociedades todavía continúa ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, lógicamente la mortalidad infantil, les dije, ¿no? ¿Querés que te sobrevivan hijos? ¿Querés que te sobrevivan 3? Bueno, vas a tener que tener 6, 7, 8, que depende de la mortalidad infantil que haya, ¿no? Si tenés un hijo, bueno, eso tiene que ver con el contra de uno. Tenés un hijo y es mujer, tenés otro hijo y es mujer, bueno, vas a seguir hasta que y para cómo si se mueren, ¿no? La tasa de mortalidad es alta, hasta que tengas un varón. Y voy a ir más lejos. En la historia, digamos, mataban a las chicas, ¿no? A las hijas. Bueno, hay sociedades que todavía, inexplicablemente, si se hacen estudios demográficos, ahí faltan chicas. Porque se las cuida menos, se las alimenta menos, porque el varón es más importante. Por ahí lo leí, ya la verdad que no me acuerdo dónde. En la antigua Grecia había una montaña famosa, un acantilado famoso, no me acuerdo el nombre, donde a las nenas las empujaban ahí, digamos, encontraron todos restos de mujeres. Porque, bueno, todavía pasa. Y bueno, para cerrar también, perdón, insisto, esto ya queda para la clase que viene, ver a los hijos como seguros de vejez, sobre todo si no hay, esto tiene que ver con mercados existentes, ¿no? Si no hay un mercado de la jubilación, de la seguridad social, pues entonces las personas tienen que recurrir de manera privada a eso, ¿no? Como bienes de consumo también, como dije, los hijos se disfrutan, pero también se utilizan para producir, y bueno, como bienes de inversión. Bueno, les decía, el proceso de transición demográfica por el que todos los países están pasando, algunos ya pasaron, empezó, esto lo extraje de Todaro, pero es bastante claro y simple de entender. En la historia de la humanidad se empezó a presentar cuando surge la revolución, después de la revolución industrial, ¿no? Influido por un montón de cuestiones. Yo me acuerdo que le nombré, cuando veíamos el modelo de Romer, el tema de las patentes, ¿no? El mercado de patentes, el impacto que tuvo, el tema de que se institucionalice, ¿no? El tema de las patentes, las ideas, bueno, la revolución industrial. Más o menos por ahí. En Europa Occidental, acá lo que tenemos es la transición en Europa Occidental, ¿no? Y fíjense, por un lado tenemos la tasa anual de mortalidad, que es la de abajo, y la tasa de natalidad, ¿sí? Ambas tasas. Sabemos que la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad nos da el crecimiento poblacional, entonces venía por arriba la tasa de natalidad, pero no mucho,
pero no mucho más arriba que la tasa de mortalidad. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la población es constante. Y la mortalidad tenía esos picos y qué sé yo, y caídas, porque, como le dije, a merced del clima, de las cosechas, qué sé yo, de guerra, de hambruna, de enfermedad, de la peste bubónica, qué sé yo, el cólera. A veces subía un poco. Bueno, eh, ya voy a cerrar con Malthus, así que ya les voy a contar un poco de esa parte de la historia. Pero luego, de pronto, a mediados del siglo XIX, empieza a caer lenta pero consistentemente la tasa de mortalidad. Entonces, la diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad, esa brecha, se empieza a ampliar y se dispara el crecimiento poblacional de manera muy importante, históricamente, digamos, la primera vez que en la historia que sucede una cosa así, en estos países de Europa Occidental, que son los países que más crecen durante el siglo XIX, ¿no? Crecen de una manera nunca vista. Y la tasa de natalidad, fíjense que todavía no acompañó esa caída, ¿no? Pero, como a principios del siglo XX, a fines del XIX y del XX, lentamente, en un proceso que llevó unas cuantas décadas, comienza a caer. Acá hay varios ejemplos que van a encontrar en los libros. Bueno, el hecho de la mujer trabajando en la industria, el costo de oportunidad de la mujer de tener hijos, ¿no? El hecho de tener un salario, de trabajar y tener un salario, hace que el que la mujer se quede en la casa cuidando a los hijos tenga un costo más alto. Van a profundizar en la clase que viene con eso. Bueno, recuerdo un párrafo de Weil, no de, perdón, de Rey, que habla de un estudio de caso en Suecia, en donde sí se demuestra que cuando cambia el tema del comercio, de lo que se sembraba trigo, creo, y la mujer trabajaba en el campo, los ingresos eran bastante bajos, caen los precios internacionales del trigo al fin del siglo XIX, y del trigo de ahí, porque ahí Argentina se convierte en el exportador de trigo. Entonces pues, se tiene que reconvertir la producción y empiezan a, creo que, producir leche de vaca, o queso y qué sé yo. Entonces, los ingresos aumentan, el costo de oportunidad de la mujer de estar trabajando ahí se hace más alto y, bueno, empieza a caer la natalidad. Pero como les dije, ¿no? Recién, lentamente, a lo largo de décadas, bueno, el retraso del matrimonio, el tema de la salud, eh, eh, la lactancia, se descubre lo importante de la lactancia, ¿no? Digamos, el Estado se encarga de cuidar más la salud, más, si el destete es más tarde, a lo largo de la vida, es la palabra que usan en los textos, ¿no? A lo largo de la vida fértil de la mujer va a tener menos hijos, bueno, y una serie de cuestiones. Y se termina con tasas de crecimiento de la población bajas, porque la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad es muy pequeña, a veces negativa en algunos países, y yo les di ahí un indicio de algo, ¿no? De otra parte de la transición. Fíjense cómo la tasa de mortalidad como que empieza a subir, ¿no? Eso tiene que ver con la pirámide poblacional. Le había nombrado recién esa que le llamaban urna, no sé, por ahí lo van a encontrar, urna funeraria, ¿no? Entonces, empieza a aumentar la tasa de mortalidad porque la población es mayormente eh, de edad avanzada, ¿no? Bueno. Pero otro ha sido el camino del resto de los países. No ha sido el de Europa Occidental, Estados Unidos. Acá estamos nosotros, fíjense. Acá lo que ha pasado en el resto de los países es que hasta 1950, fíjense, 1900, 1950, ¿no? Las tasas de natalidad y de mortalidad eran altas. La tasa de crecimiento de la población era baja. Y bueno, la mortalidad, como le dije, ¿no? Es ese serrucho, que dependía de clima, hambrunas. Y de pronto, 1950, finaliza la Segunda Guerra Mundial, las colonias se independizan, hay una ola de independencia india, no sé, Indonesia, Myanmar, Filipinas, bueno, todo África. Y
muchas de las cuestiones que impactaron en la disminución de la mortalidad, o sea, de la transición de la mortalidad en Europa Occidental, en los países más avanzados, se toman de manera muy rápida, ¿no? Aparecen los estados, pensemos en la India. El Estado no solo buscaba el bienestar de la población, entonces la salud pública empieza a llegar al territorio, la mortalidad infantil cae, aumenta la esperanza de vida, etc. Entonces, de una manera dramática, el crecimiento de la población se dispara, ¿no? Y es lo que vimos en el mapa, pum, 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 en los gráficos, en las curvas, eso que veíamos que la población es una cosa brutal lo que pasó hasta los 80, 90, 70, 80, 90. Porque, claro, empezó la transición de la mortalidad, pero no la de la natalidad. Eso ha llevado unas décadas más, ¿no? Fíjense, fines de los 70. Ahí empieza la transición, perdón, de los 60, mediados de los la pastilla anticonceptiva por ahí, ¿no? Sale al mercado 65, 66, 67. A partir de allí surge la revolución sexual de la mujer, bueno, un montón de cuestiones. Y la participación activa del Estado, ahí los estados se empiezan a dar cuenta de que el crecimiento de la población puede tener una repercusión muy fuerte en el desempeño de la economía, en la situación del bienestar de la población, ¿no? Entonces había que poner el ojo y empieza una política. Piensen algo que ustedes conocen, la ley de un solo hijo en China, ¿no? No sé si escucharon hablar de eso, bueno, me voy a apurar para que no se aburran. Que tuvo un impacto dramático, ¿no? En la disminución de la natalidad, de la fecundidad, de la natalidad en China. Y después, bueno, se aflojó un poco, un par de décadas después, a la ley de 2 hijos. Bueno, les comenté por ahí al pasar de esterilizaciones forzadas, ¿no? Indonesia, la India. Indonesia creo que salían a principios de los 70, era un gobierno bastante dictatorial, y bueno, los estados se dieron cuenta del problema que generaba el aumento exponencial de la población, entonces esterilizaban forzosamente a la gente, a las mujeres que estaban en la calle, ¿no? Después vino un gobierno un poco más democrático, y se dieron cuenta que tenían que hacer propaganda. Entonces, hacían propaganda en la tele, en los diarios, de lo importante de la planificación familiar, ¿no? Anticonceptivos gratuitos, etc. Pero una cosa más acá, hubieron 2 casos. Hubieron países donde la mortalidad cayó fuerte, y otros países donde cayó fuerte, pero la natalidad todavía no, ¿sí? Estos son países, sobre todo África, Sudán, recién vimos Níger, en donde todavía la mortalidad infantil es muy alta. La mortalidad no ha caído tampoco de manera tan fuerte como en este grupo de países donde estábamos nosotros. Entonces, bueno, todavía continúa creciendo fuerte la población, ¿no? Tasa de crecimiento de la población muy fuerte. Bueno, estas son políticas propuestas por Naciones Unidas respecto a momentos de la transición, ¿no? Fases de la transición. Antes de la transición, que teníamos altas tasas de mortalidad y altas tasas de fecundidad, inversiones clave, vacunación infantil, atención primaria de la salud, que llegue a la población, saneamiento, agua potable, cloaca, ¿no? Y la pirámide poblacional que hemos visto al principio. Luego, cuando empieza a bajar la tasa de mortalidad y no la de fecundidad, educación secundaria, educación sexual integral y acceso a la información, suministro de salud sexual y reproductiva, incluidos los anticonceptivos, ¿no? Y por último, termina la transición, todavía hay inversiones importantes, porque hemos empezado con altas tasas de mortalidad, altas tasas de fecundidad, estamos con bajas tasas de natalidad, bajas tasas de fecundidad, pero tiene que haber buena gestión macroeconómica. Pensemos que ahora la población es adulta, ¿no? La mayor parte de la población, fíjese la pirámide. Apertura comercial, que promueva un comercio sano, ¿no? Buena gobernanza, un gobierno, bueno,
no corrupto, eficiente, y un buen funcionamiento de los mercados laborales y financieros, porque, insisto, la mayor parte de la población está en el mercado laboral, ¿no? Esto lo encontré googleando en algún momento. Bueno, en los textos se habla de estas propagandas que hicieron los países, ¿no? Los estados que se dieron cuenta del problema del crecimiento desmesurado de la población. Es un jingle, digámosle, que bueno, estaba en la televisión, los carteles en la calle, en lo del correo, ¿cómo es? Correo postal, ¿no? Dice, una familia pequeña es una familia feliz. Y como verán, tiene un papá, una mamá y un hijo y una hija. Entonces, por ahí me encontré, creo que un Debra Rey, como en Indonesia, primero salieron con un jingle que decía nosotros y nuestros 2 hijos. Y le funcionó. Fuertemente, ¿no? Propaganda por todos lados. Dice que también había una alarma, una sirena, a cierta hora del día, que les recordaba a la mujer cuando tomar el anticonceptivo, ¿no? El diario que tenían que tomar. Bueno, fue también que después, unos años después, la propaganda era nosotros y nuestro hijo, o una cosa así. Primero era nosotros y nuestros 2, después era nosotros y nuestro, cosa así. Bueno, y para cerrar, no forma parte del programa, pero lo van a encontrar en todos los textos de la bibliografía, y es un modelo de crecimiento de la población. El primero, de hecho a Malthus se le llama el primer demógrafo, ¿no? Es muy simple de entender, así que lo voy a comentar rápido, pero para que vean la manera en la que hemos visto y analizado y hemos pensado el problema de la población, y el nivel de vida, el nivel de desarrollo, el nivel de... y lo que ha pasado después, ¿no? Todaro hace alusión a cada rato a modelos neomalthusianos también, y Debra Rey también, ¿no? Así que bueno, se los muestro rápido, es muy fácil de entender. Le cuento que Malthus era no sé si estamos bien, bueno, ya cerramos. Un intelectual, un estudioso de principios del siglo, fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX, creo que publica su principios de, algo así, principios de crecimiento de la población, ¿no? Principios de la población, una cosa así. En 1808, 7, 1805, por ahí. Así que tengan en cuenta el contexto, ¿no? Él plantea una teoría que relaciona el crecimiento de la población y el crecimiento económico, ¿sí? Con la riqueza per cápita. Mucho tiene, porque él también se relacionaba con David Ricardo, ¿no? Piense que en ese momento David Ricardo plantea su modelo y análisis económico en la que el factor de producción principal era la tierra, ¿sí? En aquel momento. Entonces, claro, mirando el pasado, desde ahí para el pasado, ¿no? Y Malthus decía, otra cosa que tengo que decirle, Malthus era un religioso, como un pastor, una cosa así, protestante, ¿no? Anglicano en Inglaterra. Se los digo porque hay mucho de moral, ¿no? en su modelo. Malthus decía, los seres humanos pueden reproducirse a un prodigioso ritmo si se dan las debidas condiciones. Por la pasión entre los sexos, tan entre comillas porque así lo planteaba él, ¿no? Un moralista. Entonces él lo que planteaba es, nos vamos a reproducir lo máximo que podamos, siempre que podamos. Si hay poca población en relación a la cantidad de tierra, fíjense que lo planteaba en términos de cantidad de tierra, nosotros lo podemos pensar en términos de producto per cápita, o me gusta decir comida per cápita. Fíjense. Piense que hay una cierta cantidad de población y se descubre otra isla al lado donde se puede producir más comida. Entonces, hay poca población en términos de la tierra. Hay mayor bienestar, hay mayor producto per cápita, comida per cápita, tierra per cápita. Pero ¿qué pasa? Si hay mayor bienestar, por la pasión entre los sexos, nos reproducimos a full y crece la población. Entonces,
Si crece la población se hace más pobre. Entonces siempre vamos a terminar en un estado estacionario en el que la población viva en el nivel de subsistencia. La comida per cápita siempre va a ser de subsistencia. Y él decía, bueno, al final siempre se va a llegar a un nivel de constante en el nivel de subsistencia. Si aumenta la comida per cápita, nos reproducimos más rápido. La única forma que se corrija o que se corrija esto de vivir por encima del nivel de subsistencia, es o descubrimos más tierra, o somos muchos y va a venir una catástrofe de una hambruna, una guerra, lo que sea. Catástrofe maltusiana, que solemos llamar, ¿no? Entonces, la única manera de detener esta carrera para vivir en el nivel de subsistencia es la razón. Y él lo planteaba de una manera moral, ¿no? Él decía, contención moral, contención sexual moral. En realidad hablaba de, bueno, retrasar el matrimonio. Piensen en la Inglaterra de esa época, ¿no? Que sí ha pasado en Europa Occidental que socialmente estaba bien visto, bueno, todo el noviazgo, ¿vieron? No sé si vieron las películas estas, yo no las veo, me hacen verlas por ahí. Sensatez y sentimiento, la de, bueno, que tiene que buscar el novio, presentarlo, que hay una tutora ahí, no sé cómo le llama, que tiene que cuidar el noviazgo, bueno, retrasar el matrimonio, ¿no? Estaba en contra de la anticoncepción, ¿no? Ojo. Entonces él decía, el control de la natalidad tiene que ser moral, porque si no las guerras y las epidemias van a ser lo único que va a retardar que lleguemos a una crisis de alimentación total. Si la población es mayor, acá abajo le puse, ¿no? Si la población es mayor, la renta per cápita no va a variar. ¿Por qué no va a variar? Porque la población va a crecer y siempre vamos a estar con un ingreso o una comida per cápita de subsistencia, ¿no? Si aparece tecnología o tierra, descubrimos tierra o alguna tecnología que haga que la productividad del campo sea mayor, va a aumentar la población. Y vamos a seguir en el nivel de subsistencia. Pero a nivel de vida, no. Muy simple este gráfico, está en David Weil, yo lo bajé de Todaro, ¿no? Pero fíjense, simplemente acá tenemos las tasas de mortalidad y de natalidad. Entonces, si estás en una situación que la natalidad es mayor que la mortalidad y tenés un ingreso alto, nos reproducimos a full porque no tenemos control, ¿no? No hay un control moral, como dice él, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tasa de natalidad va a caer y la tasa de mortalidad también va a converger con la subsistencia, ¿no? Acá tenemos la tasa de, digamos, el nivel poblacional total. Bueno, fracasó totalmente la teoría malthusiana. ¿Por qué? Porque, claro, él escribió mirando para el pasado, a lo que había pasado en la historia de la humanidad. Y hasta 1805, hemos visto la historia de la humanidad, ¿no? Era tal cual. Era tal cual. Lo que él nunca pudo ver es lo que se venía, lo que se estaba gestando en Inglaterra, ¿no? En Europa Occidental. Se suele conocer, la gente que no tiene mucho conocimiento de la teoría malthusiana, es famosa porque dicen, la teoría malthusiana dice que la población va a crecer a tasas geométricas, pero la comida, el ingreso per cápita va a crecer a tasas aritméticas. Bueno, no pasó. En realidad, la población creció a tasa aritmética, sobre todo, bueno, luego de 1970-1980, ¿no? Pero el producto per cápita, la economía, la comida per cápita, la productividad de la tierra, etc., creció a tasas geométricas. Entonces, eso no lo vio venir, ¿no? Por lo tanto, nunca tuvo en cuenta el impacto de los avances tecnológicos. No pudo tenerlo en cuenta por el momento en el que él hizo el análisis, ¿no? Esto es importante. La hipótesis que él tenía acerca de la relación macro entre el crecimiento de la población
Y los niveles de ingreso per cápita, en realidad, bueno, no resiste la prueba empírica en la época moderna, ¿no? El crecimiento poblacional no explica, de la manera en que él lo planteó, no explica el nivel de ingreso per cápita. Y el nivel de ingreso per cápita no explica, de la manera en que él lo planteó, el nivel de crecimiento de la población. Porque él miró la variable equivocada, no era el ingreso per cápita, ¿no? En realidad, y ahí lo cerramos, porque lo dejamos para la clase que viene esto, un enfoque más válido y actual se centra en la toma de decisiones microeconómicas en la familia, las decisiones acerca del tamaño a niveles de vida individual, ¿no? Tamaño de la familia, y no agregados. Ese es el principal determinante de la decisión familiar de tener más o menos hijos. Ese modelo lo dejamos para la clase. Yo quisiera cerrar, pero ya no quiero ser muy pesado, para los valientes que se quedaron, y las valientes. Que nosotros habíamos visto la tasa de crecimiento de la población en los modelos, ¿no? Hemos visto Harrodoma, eran variables exógenas, dadas, constantes. En el crecimiento económico no tenía ningún impacto, ¿no? Cuando vimos Solow, no explicaba nada, ¿sí? El estado estacionario del crecimiento económico a largo plazo no iba a variar, porque lo único que explicaba el crecimiento económico en el modelo de Solow era la tecnología. Y bueno, con Romer sí hemos visto que había un aspecto relevante si pensábamos que mayor población implicaba mayor cantidad de investigadores, ¿no? Desde la demanda, necesidad de inventar cosas, ¿no? Desde la demanda. Desde la oferta, bueno, mayor producción de ideas. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que Weil empieza con una frase: todos chicos que vienen con dos manos para trabajar. Cada persona que viene con dos manos para trabajar. Eso es pensar el trabajo como un factor que no tiene rendimientos decrecientes, ¿no? respecto del capital. Y ni hablar de la tecnología, ¿no? El impacto que ha tenido y cómo lo explica también Solow, que llega a esa conclusión, ¿no? El modelo de Solow. Así que bueno, yo voy a cortar la grabación. Se nos hizo larga por los accidentes que hubieron, ¿no? Si hay preguntas, ya